Buenos días, magistrada, magistrados. Secretaria General de Acuerdos, hoy 14 de abril de 2021, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos tomados en las sesiones extraordinarias de pleno número 10, 11 y 13, todas ellas del año 2020, donde se determina continuar celebrando las sesiones del pleno por videoconferencia y con apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 14 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia y demás con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados. Les pido me manifiesten si cuentan con audio y video y de manera expresa y levantando su mano derecha. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, presente. Cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Buenos días, Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado primera sala. En efecto, cuento con audio y video para el puntual desarrollo de la sesión. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, presente. Aprovecho para saludar a mis compañeros magistrados y a la secretaria general y le manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Le expreso, presidente, que cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Gracias. Magistrada, magistrados. Verificada la asistencia y las condiciones de audio y video, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha para los efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva a tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera hacer el uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Continúe, señora secretaria. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13 ya precisadas. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta de la orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo que por petición del magistrado ponente, la apelación SEAG 6/20PL, listada como 10º punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos.
Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada y magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 357, diagonal 20 PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias. Procedo a exponer este TOCA correspondiente al recurso de reclamación radicado como número 357, diagonal 20, interpuesto por la directora de Fiscalización de Celaya, Guanajuato, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1377, diagonal 20, en donde se concedió la suspensión solicitada. Previo al abordaje del único agravio dirimido por el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano presentó demanda en nulidad en contra de la resolución de 29 de julio de 2019 emitida tanto por el director de fiscalización como por la subdirectora de fiscalización e igualmente por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, mediante la cual le fue cancelada la foto credencial. Seguida la secuela procesal del magistrado de la segunda sala mediante acuerdo del 7 de agosto de 2020, además de dar trámite al proceso, concedió la suspensión para que el actor continuara realizando las actividades de explotación en vía pública en el lugar y horario que venía haciéndolo, conforme al permiso otorgado por las autoridades municipales de Celaya, Guanajuato, hasta en tanto se dictara la sentencia definitiva. Ante este panorama, la directora de fiscalización de Celaya, Guanajuato, presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime quien recurre por las siguientes consideraciones. El justiciable, al presentar su demanda, además de solicitar la nulidad del acto impugnado y el reconocimiento de su derecho, pidió la suspensión con efectos restitutorios, esto es, para el efecto de que se le permitiera ejercer la actividad comercial consistente en la venta de fruta, ubicado fuera del primer cuadro de la zona de mercados y áreas conflictivas, en un horario de 8 a 20 horas en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Al armonizar las características de la suspensión consistentes en la cancelación de la foto credencial que le permitía ejercer la actividad comercial al justiciable, consistente en la venta de fruta ubicada fuera del primer cuadro de la zona de mercados y áreas conflictivas en determinado horario en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se advierte que dicha orden o acción de la autoridad responsable se acompaña de una vigilancia o represión constante y diferida en el tiempo para el caso de desacato. Fue precisamente esa actitud que asumen las autoridades demandadas lo que constituye la materia de la suspensión, pues su acto conlleva un efecto consistente en impedir la venta en la vía pública por parte del justiciable. Aunado a ello, se refiere que el peticionario de la suspensión presentó en el proceso de origen el permiso fotocredencial que le fue concedido por el municipio de Celaya, Guanajuato, que le permite ejercer el comercio en la vía pública, esto es, cuenta con un derecho formal indiciario. Ciertamente no pasa inadvertido que dicha prueba seguramente será materia de la litis del proceso de origen, resolviéndose lo conducente en el momento procesal oportuno. Esto es, se restituyó al justiciable de un derecho con el que contaba previamente, acreditado, insisto, aún de manera indiciaria, con lo cual se podían dar efectos restitutorios a la suspensión decretada por el magistrado instructor. Es así que ante el infundado al único agravio que esgrime la autoridad demandada, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado
Gerardo. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, someto a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 357, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 392, diagonal 20 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias. Corresponde ahora el abordaje del recurso de reclamación TOCA 392, diagonal 20, interpuesto por la parte actor en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala del proceso número 1899, diagonal 20, en el cual, entre otras cuestiones, no fue admitida la prueba de informes a cargo del titular de la tesorería del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. Previo al abordaje del único agravio dirimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad, la cual le tocó conocer en la segunda sala del tribunal. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo del 26 de octubre de 2020, el magistrado, además de admitir a trámite la demanda, en torno a la materia del recurso, no admitió la prueba de informes a cargo del titular de la tesorería del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime el recurrente conforme a las siguientes consideraciones. En esencia, señala a quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio, en virtud de que controla la determinación del magistrado, la prueba de informes que ofreció sí tiene relación con los hechos controvertidos, esto es, con ella pretende acreditar que es la propietaria y poseedora del bien inmueble con cierto número de cuenta predial, y que en los registros de la tesorería municipal aparece como sujeto pasivo de la obligación tributaria respecto de dicho impuesto inmobiliario. En principio, tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico a debate. Así, la justicia le ofreció como material probatorio en el proceso de origen la documental consistente en la negativa ficta recaída a la solicitud de prescripción respecto al impuesto predial del inmueble con cuenta predial de ciertos bimestres, y la de informes a cargo del titular de la tesorería del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, con la finalidad de acreditar que es la propietaria y poseedora del bien inmueble con cuenta predial y que en los registros de la tesorería municipal es el sujeto pasivo de la obligación tributaria respecto al impuesto predial. El artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de su parte conducente, refiere que se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos. Es así que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con tales hechos, con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad. Sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y deshogar invariablemente cualquier prueba que se ofrezca, sino que, para su admisión, deben cumplirse con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que las mismas tengan relación inmediata o próxima con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, esto es, pruebas respecto a hechos irrelevantes, imposibles, evidentes o no controvertidos. Y el segundo principio, regido a su vez por los principios de expeditez
en la administración de justicia y de economía procesal consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables. Desde luego, todo ello temperado por la ausencia de formalismos o rigorismos interpretativos excesivos que limiten el derecho procesal de las partes a probar sus aseveraciones y siempre bajo el principio restricto de la equidad o simetría procesal que debe privar entre las partes. Es así que la relación de las pruebas con los hechos controvertidos debe advertirse por la autoridad instructora a partir del análisis integral e interpretación de los niveles o promociones que se le formulen, incluso bajo el apotegma de que para desechar una probanza debe concurrir una causal evidente y suficiente como acontecimiento extraordinario dentro del procedimiento o proceso que se instruya. Es en atención al principio de pertinencia o congruencia de las pruebas el que éstas deben tener relación inmediata con los hechos que se controvierten en el proceso, esto es, respecto de los hechos de la demanda que no son aceptados en la contestación. Ahora, este dispositivo en comento debe interpretarse de forma vinculada con el diverso arábigo 54 del mismo código, del cual se colige que la autoridad ante quien se tramite el proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando aquellas que no fueran ofertadas por el promovente conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. Es así que, de acuerdo a diversos autores, la prueba de informes procede únicamente respecto de actos o hechos que resultan de la documentación o archivo o registros del informante, de lo que se sigue que en oportunidad de contestar al requerimiento se deben indicar las fuentes y demás recaudos documentales tenidos a la vista a tal efecto. Esto es, frente a la manifestación del informante en el sentido de que carece de los datos requeridos en su propia fuente documental, la prueba en cuestión pierde todo sustento normativo por ausencia del supuesto fáctico que la justifica. Asimismo, se ha expuesto que este medio de convicción indebidamente se confunde con la documental, lo que no debería ser así, pues no se trata de obtener la exhibición de documentos, sin información extraída de estos, que como tales preexisten al proceso. Tampoco es una testimonial, puesto que el informante, a la par que puede ser una persona jurídica, no declara sobre hechos por él conocidos, sino que informa acerca de los que resultan de soportes materiales y objetivos, sin perder de vista que puede revestir tal cualidad la propia parte. Como puede advertirse con la prueba de informe, la justiciable pretendía acreditar que es la propietaria y poseedora del bien inmueble con puerta predial y que en los registros de la tesorería municipal es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En esa tesitura se advierte que fue acertada la determinación del magistrado de la segunda sala de este tribunal relativa a rechazar la admisión de la prueba de informe ofrecida por la parte al actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 54 del Código de la Materia. Es decir, que la prueba ofrecida no tiene relación con los hechos, amén de su falta de idoneidad, pues el acreditamiento de la propiedad o posesión de un bien raíz debe darse sin lugar a dudas mediante la prueba documental público-privada respectiva. De igual forma, el artículo 113 de nuestro Código es claro en precisar como parte de la finalidad de la prueba de informes la de llegar al juzgador de hechos que haya conocido se presuma que conoce por las funciones que desempeña cierta autoridad administrativa. Así, en el caso que nos ocupa, es a la justiciable a quien le corresponde acreditar la propiedad o posesión del bien inmueble a través de la documental pertinente, como podría ser una escritura pública, contrato de comodato, arrendamiento o constancias registrales del registro público de la propiedad. O bien, con otras pruebas como la pericial e incluso testimonial que puedan sistematizarse con aquellas documentales. Más aún, lo pudo haber hecho solicitando la exhibición del expediente administrativo respectivo. En el orden de ideas precisado y ante el inoperante del único agravio que dime la justiciable, al no argumentar atinentemente la admisión de la prueba de informe solicitada, se propone a este honorable pleno la confirmación del acuerdo reclamado. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado. Gerardo. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia.
Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 392, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, escuchemos de nueva cuenta al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 404, diagonal 20 PL, listado como quinto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Esta ponencia corresponde al recurso de reclamación TOCA 404, diagonal 20, interpuesto por el autorizado director de Servicios Públicos Municipales de Silao de la Victoria, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala del proceso número 388, diagonal 17, en la que se tuvo por configurada la resolución negativa ficta, se declaró la nulidad total de la resolución negativa expresa, se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. Previo al abordaje del único agravio dirimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes medulares. Un ciudadano demandó la nulidad de la negativa ficta configurada ante la petición recibida el 28 de julio de 2016 por la directora de Servicios Públicos Municipales de Silao de la Victoria, Guanajuato. Proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. Mediante resolución de 17 de marzo del año 2020, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad por el efecto de que quien hoy recurre emitiera una respuesta debidamente fundada, atendiendo lo peticionado en la solicitud planteada por la actora, esto es, determinando la procedencia o improcedencia de la solicitud de apoyar a los colonos de un fraccionamiento con la poda de árboles del fraccionamiento en sus calles y en la parte perimetral del río, que es límite del fraccionamiento, y no reconoció el derecho solicitado por la parte actora. En contra de la anterior determinación, el ciudadano actor promovió demanda de amparo directo, la cual fue del conocimiento del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, la que se radicó bajo el número 125, diagonal 20. Tribunal Federal que mediante resolución de 14 de octubre de 2020 ordenó a la segunda sala realizara diversas acciones. En cumplimiento al anterior, el magistrado responsable dictó la sentencia del 13 de noviembre del año 2020, en la cual, además de reiterar que se configuró la negativa ficta, siguiendo los lineamientos del ejecutorio de amparo, reconoció el derecho solicitado por la parte actora, consistente en que la autoridad demandada deberá realizar la poda de árboles, la limpieza de calles y la reposición de focos en los postes del fraccionamiento ubicado pues en Silao de la Victoria, Guanajuato, en las áreas plasmadas en la gestión escrita presentada el día 28 de julio de 2016. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y disenso. Este pleno considera ineficaz, esta ponencia considera ineficaz el único agravio que esgrime quien representa a la autoridad demandada por las siguientes consideraciones jurídicas. Como ya fue precisado en el considerando que antecede, la sentencia que se impugna se dictó en cumplimiento al ejecutorio de amparo directo número 125, diagonal 20. En atención a los lineamientos emitidos por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. Por lo tanto, resulta ineficaz el agravio que hace valer quien representa a la autoridad que recurre. Pues de atenderse los aspectos resueltos en cumplimiento a la sentencia de amparo mencionada, donde la cuestión decidida en la sentencia recurrida ya fue examinada por el tribunal colegiado del circuito, traería como consecuencia desconocer la naturaleza y finalidad del medio de defensa constitucional, esto es, su carácter excepcional, toda vez que tales pronunciamientos no ameritan una revisión posterior, al actualizarse la figura de la cosa juzgada. Sirve de sostén para anterior la jurisprudencia, cuyo rubro me permito citar exclusivamente. Recurso de inconformidad. Son ineficaces los agravios que controvierten el criterio del juzgador federal contenido en la sentencia de amparo. Dicho en otras palabras, no es dable modificar o revocar la sentencia recurrida, siendo que la misma se dictó en cumplimiento a un ejecutorio de amparo bajo sus propios lineamientos o directrices. En todo caso, será la ejecución de dicha sentencia donde la autoridad acredite o no lo conducente respecto a su cumplimiento o gestiones realizadas para ello.
Por lo tanto, y ante la ineficacia del disenso expuesto por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, someto a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 404, diagonal 20PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 375, diagonal 20PL, listado como sexto punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 375, diagonal 20, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el promovente del proceso administrativo 1305, diagonal 2020, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala, en el que se tuvo por no presentada la demanda. A manera de preámbulo, referiré que la hora recurrente promovió el proceso de origen en contra del arresto que se le impuso como policía en el municipio de León. Mediante auto de 29 de julio de 2020, la segunda sala requirió al promovente para que completara su demanda, expresando los conceptos de impugnación que le irroga el acto impugnado y lo apercibió contener por no presentada la demanda si incumplía con lo requerido. A fin de acatar el requerimiento de la sala, el promovente presentó una promoción el 13 de agosto de 2020. No obstante, en el acuerdo materia de este recurso, la sala tuvo por no presentada la demanda. Ahora bien, en su escrito impugnativo, el inconforme alega que el haber tenido por no presentada la demanda es una consecuencia desproporcionada, ya que en la demanda solicitó que se requiriera la exhibición de la boleta de arresto porque no contaba con ella. El planteamiento expuesto es sustancialmente fundado. Conforme al artículo 265 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, uno de los requisitos que debe reunir el escrito de demanda es la exposición de los conceptos de impugnación en contra del acto que se impugne. A su vez, el numeral 267 del citado código dispone que el órgano jurisdiccional requerirá a la parte promovente la integración, aclaración o complementación de la demanda en caso de advertir que no reúna alguno de los requisitos establecidos por el citado artículo 265 y prevé como consecuencia, en el caso de incumplimiento, tener por no presentado el escrito inicial. La exigencia de que la parte promovente exprese en su demanda los conceptos de impugnación no constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que la existencia de formas concretas para acceder a ella deriva de la facultad del legislador interno para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el proceso a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. Por ello, es válido que se exija a la parte demandante la exposición de los argumentos con base en los cuales sostenga la ilegalidad del acto que impugne. Sin embargo, la consecuencia de tener por no presentada la demanda constituirá una sanción desproporcionada cuando la parte promovente manifieste que no se le entregó el documento donde se materializó la actuación administrativa impugnada, ya que no se encontrará en posibilidad de exponer conceptos de impugnación precisamente porque desconoce los fundamentos y motivos en los que se haya sustentado el acto impugnado. En todo caso, la manifestación que realice la parte promovente en el sentido
de que no se le entregó el documento donde se materializó la actuación administrativa impugnada, bastará para considerar satisfecho el requisito y admitir a trámite la demanda. Ahora bien, el promovente relató en su demanda que el 5 de mayo de 2020, mientras desempeñaba sus actividades como policía municipal, su superior jerárquico le comunicó que se le levantaría una boleta de arresto y le ordenó que firmara la boleta, o de lo contrario le impondría un nuevo arresto por desacato. Señaló que como no se le entregó un ejemplar de la boleta, solicitó por escrito al director general de Policía Municipal que le proporcionara una copia, y debido a que al momento de la presentación de la demanda no se le había entregado la copia, solicitó a la sala que se la requiriera al director general mencionado. Asimismo, ante la situación especial en la que se encontraba, el promovente solicitó en su escrito inicial que se le permitiera exponer los conceptos de impugnación respectivos una vez que se exhibiera la boleta de arresto, dada la imposibilidad material para hacerlo en ese momento. Como se observa, desde la demanda el promovente manifestó que no se encontraba en posibilidad de formular conceptos de impugnación en contra del acto impugnado y expuso las circunstancias que se lo impedían. Ahora bien, habida cuenta los hechos relatados en la demanda, es razonable que en dicho curso el promovente no puede esgrimir conceptos de impugnación en contra del acto impugnado, sino hasta que el director general de Policía Municipal de León exhiba la boleta de arresto. Por tanto, en este caso, la consecuencia de tener por no presentada la demanda es desproporcionada. Por otro lado, la aseveración del promovente relativa a que no se le entregó la boleta de arresto, a pesar de haberla firmado, está dirigida a evidenciar la ilegalidad de la actuación administrativa impugnada, lo que es suficiente para tener por satisfecho el requisito formal relacionado con la exposición de los conceptos de impugnación. De manera que, en este caso, la sala debió admitir a trámite la demanda, ya que el promovente señaló en su escrito inicial que no se le entregó un ejemplar de la boleta de arresto, y además ofreció como prueba el original del escrito, a través del cual solicitó al director general de Policía Municipal de León que le proporcionara una copia del citado documento. Por tanto, ante lo fundado de uno de los agravios, esta ponencia propone revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la segunda sala emita otro en el que admita la demanda y prosiga con el trámite correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 375/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 75/21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general de acuerdos, magistrados. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome así al TOCA 75/21, interpuesto por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto autorizado, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 956/20, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas
prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario suscrita por el presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en la cual se determinó la remoción del actor del puesto de trabajo como policía A, adscrito a la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Seguido el trámite del proceso, la Sala dictó sentencia, inconforme con el sentido del mismo con respecto a ciertas prestaciones concedidas, servicios de salud y seguridad social. La autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la Sala a declarar la nulidad de la resolución controvertida. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. Medularmente, la autoridad inconforme sostiene que la Sala no debió condenarla a integrar las cuotas al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, porque no fue una pretensión que hubiera planteado el actor en su demanda. Refiere que tal determinación la deja en estado de indefensión, pero no pudo alegar en su defensa al contestar la demanda respecto a la procedencia del reconocimiento del derecho. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces, puesto que en el caso particular, el Pleno de este tribunal considera que debe confirmarse la decisión de la Sala referida a la condena a la autoridad al pago de las cuotas. Ello es así, pues con independencia de que tal pretensión no se reclame en esos términos, lo cierto es que el enunciado, cito, y demás prestaciones a que tenga derecho, fin de la cita, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, comprende la remuneración diaria ordinaria y los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas y compensaciones, así como, cito, cualquier otro concepto que percibiera el servidor público por la prestación de sus servicios, fin de la cita. De ahí que, si en la especie, de acuerdo a los elementos probatorios allegados al proceso, fue demostrado que la parte actora gozaba de la prestación de salud y seguridad social a través de aportaciones al ISSSTE, así como al ISEC, lo procedente a reconocer el pago de estas prestaciones, condenando a la autoridad demandada a que otorgue a dichos institutos las cuotas correspondientes, sin que pueda limitarse su otorgamiento a que sea reclamada tal prestación en esos términos, pues ya formaba parte de sus derechos y ello había quedado demostrado en el expediente. Además, que en el caso, la nulidad del acto emitido ilegalmente acarrea una serie de consecuencias que el juzgador por sí debe precisar, máxime, que el derecho humano a la seguridad social se reconoce a favor de todas las personas en los artículos 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, concluyendo. De esta manera,
al resultar ineficaces esos argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, someto a votación de este honorable pleno dicha ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 75 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, damos paso a la intervención del magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 300 diagonal 20, listado como octavo punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, señora secretaria general. Procedo en estos términos. El recurso de reclamación al que hago referencia o al que haré referencia es el TOCA 300 diagonal 19, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 19, diagonal cuarta sala, diagonal 17. Y en particular, la resolución pronunciada por el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el juicio de amparo directo administrativo número 195, diagonal 2020, pronunciado en contra de la resolución de este órgano jurisdiccional en el precitado recurso de reclamación. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 3 de enero de 2017, un particular se apersonó a este tribunal a presentar una demanda en contra de un oficio emitido por la Coordinadora General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este órgano jurisdiccional, donde, seguido el trámite del proceso administrativo, se emitió sentencia decretando el sobreseimiento del proceso por haberse actualizado el consentimiento tácito. Inconforme con la determinación del magistrado, el actor promovió recurso de reclamación. El 7 de febrero de 2020, el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa resolvió el recurso de reclamación, revocando la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala y asumió jurisdicción para el análisis de la litis de fondo. En la sentencia se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad demandada a diversas acciones. Inconforme con el sentido de la resolución de Pleno, la parte actora promovió juicio de amparo. A través de la resolución de 22 de enero de 2021, el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito concedió el amparo al quejoso en los siguientes términos, y cito de manera textual: en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, fracción quinta, y 77, fracción primera, segundo párrafo, y de la ley, y 78 de la ley de amparo, y ante la anterior violación, el amparo solicitado se concede para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en los términos de esta ejecutoria emita otro en la cual ordene la reposición del procedimiento en el expediente 19, diagonal cuarta sala, diagonal 17 de origen, para el único efecto de que el órgano resolutor revoque el fallo de primera instancia, así como el auto de 2 de abril de 2018 en el apartado que se hizo efectivo el apercibimiento consistente en que en el desahogo de la prueba pericial topográfica únicamente se tendría en cuenta el dictamen del perito de la autoridad demandada, ya que ante esa forma de ordenar el desahogo del mencionado medio de prueba, no se le concedió al actor la prórroga a la que tenía derecho el perito de su intención, trascendiendo injustificadamente
a una falta de integración colegiada de la señalada pericial, en detrimento de los intereses del oferente, así como de la pretensión de acreditar la identidad del predio en materia del conflicto y, en consecuencia, señale al magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, encargado de tramitar el proceso administrativo 19, diagonal Cuarta Sala, diagonal 19, de origen que, en términos del artículo 91, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, debe requerir nuevamente al perito en topografía de la parte actora para que dentro del plazo de 3 días manifieste si acepta o no el cargo conferido y, en su caso, proteste su desempeño, hecho que continúe con el desahogo del señalado medio de convicción como en derecho proceda. Esto último, además, teniendo como parámetro que, por particularidades del caso y al haberse ordenado la reposición del procedimiento de primera instancia, una vez que se concluye el desahogo colegiado que se indica como prueba pericial en materia topográfica, el magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado debe resolver nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, teniendo en cuenta que, en su caso, y respecto del fondo del asunto, cuenta con plenitud de jurisdicción para resolver lo que el derecho proceda. Hasta aquí la cita. Como estudio, en este punto es oportuno precisar que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en el juicio de amparo directo administrativo de referencia, ordenó a este tribunal en pleno, en esencia, lo siguiente: al reasumir jurisdicción sobre el conocimiento del caso, reitere la parte del primer concepto de impugnación de la demanda de nulidad con apoyo, en el cual declaró la ilegalidad del oficio señalado como acto impugnado por falta de valoración de pruebas relacionadas con la identidad del predio respecto de los inmuebles que fueron objeto de expropiación. Por ello, se procede a reiterar, que el actor, en su primer concepto de impugnación, hace valer la indebida fundamentación y motivación del oficio impugnado. En ese sentido, arguye el accionante que la Coordinadora General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado se limitó a señalar que no se autorizaba la indemnización al no existir identidad entre su predio y los inmuebles en materia de expropiación, sin plasmar razones, motivos y causas por las que llegó a dicha conclusión. Lo anterior resulta fundado atendiendo a lo siguiente: el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que la debida fundamentación y motivación de los actos administrativos es un elemento imprescindible para su validez. Ello, pues las autoridades administrativas, al emitir sus actos o resoluciones, deben dar a conocer al particular los fundamentos y motivos que justifiquen su procedencia, pues de lo contrario, el gobernado no tendría elementos que le otorguen certeza de que la autoridad no actuó ad libitum o de manera arbitraria. En esa tesitura, por fundar, se debe entender el expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y por motivar, el señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto autoritario, siendo necesario que en este caso concreto se configuren las hipótesis normativas invocadas. La autoridad demandada se negó a lo solicitado por el justiciable, es decir, determinó la inexistencia de la identidad entre el predio de superficie de superficie 101H.12A.00C y los predios expropiados, y además señaló que al realizarse los procedimientos de expropiación no existía propietario registrado de dichas porciones de tierra, de ahí que la respuesta de la Coordinadora General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cuenta con una motivación deficiente, pues se limitó a señalar de manera llana una falta de identidad entre los predios, sin esgrimir argumentos que sustenten su postura, cuestión que genera un estado de incertidumbre en el gobernado, máxime pues aportó pruebas como un levantamiento topográfico, escrituras y documentos públicos que pudieran contener información atinente al tema, razón por la cual la Coordinadora Jurídica debió adminicular dicha información a fin de explicar si ésta tenía algún valor probatorio para demostrar la identidad entre el predio que refiere la parte actora y las porciones expropiadas, o en caso contrario, explicar pormenorizadamente por qué tales documentos carecían de valor probatorio suficiente.
extremos que no realizó la demandada, tan es así que no lo plasmó en el oficio impugnado. De tal manera, la respuesta de la Coordinadora General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado resultó ambigua y carente de una suficiente motivación, ya que no expresa las razones suficientes que justifiquen plenamente su negativa. Dicho lo anterior, lo conducente sería que, dada la ilegalidad del oficio impugnado, este tribunal declarara su nulidad y, como consecuencia, analizara la procedencia de los argumentos de fondo planteados por el impetrante referentes a la procedencia de la indemnización que fue negada por la autoridad demandada en el oficio impugnado. Sin embargo, en este momento, y por las pruebas que obran en el proceso administrativo de origen, es imposible analizar si se encuentra acreditada o no la identidad del predio referido por el actor respecto de los inmuebles expropiados. Principalmente, pues como se abundará más adelante, la prueba pericial en materia de topografía no fue integrada adecuadamente en el proceso administrativo de origen 19, diagonal, cuarta sala, diagonal 17, de manera que si dicho medio de convicción es el idóneo para pronunciarse sobre los temas de fondo del asunto, entonces aún no se está en un escenario jurídico apto para dilucidar ese aspecto de la litis referente a la procedencia de una indemnización. Aunado a ello, es importante señalar que el amparo concedido por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en el juicio de amparo directo administrativo 195, diagonal 2020, el cual se cumplimenta a través de la presente resolución, no se emitió para el efecto de que este pleno se pronunciara respecto a la procedencia al pago de la indemnización. En ese orden de ideas, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo administrativo 195, diagonal 2020, y con fundamento en el artículo 25, fracción sexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, se ordena la reposición del procedimiento 19, diagonal, cuarta sala, diagonal 17, atendiendo a lo siguiente: a través del proveído de 2 de abril de 2018, el magistrado de la cuarta sala acordó lo siguiente, y cito de manera textual: téngase el ingeniero, perito designado por la parte actora, por exhibiendo certificado médico de fecha 13 de marzo de 2018 y certificado médico de fecha 21 de marzo de 2018, con motivo de justificar que por su estado de salud no se encontraba imposibilitado para aceptar y protestar el cargo de perito en el tiempo señalado para hacerlo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad a su petición. Establecido lo anterior, se le hace efectivo a la parte actora el apercibimiento formulado en el auto de 15 de febrero de 2018 y únicamente se tomará en cuenta el peritaje rendido por la autoridad demandada. Hasta aquí la cita. Contrario a lo apreciado en el indicado proveído de 2 de abril de 2018, sí debieron de ser analizados los certificados médicos exigidos por el perito en topografía de la intención de la parte actora, a efecto de justificar su inasistencia a aceptar el cargo conferido por haberse encontrado enfermo de dengue clásico a partir del 13 de marzo de 2018 hasta el 21 de marzo del mismo mes y año. Ello en razón de que no era necesaria su presentación antes de que transcurriera el plazo para aceptar el cargo, sino más bien dentro del diverso término genérico de 3 días hábiles contados a partir de que transcurrió el plazo para que el experto se presentara a aceptar el cargo, siempre y cuando el impedimento respectivo haya acontecido antes de dicha diligencia y esto quede acreditado. El perito de la parte actora fue notificado del requerimiento para rendir protesta el 13 de marzo de 2018 y por ende el término para acudir a protestar el cargo feneció el 20 del mismo mes y año. De ahí que el plazo para justificar la inasistencia transcurrió del 21 al 23 de marzo de 2018, siendo que desde el día 21 del indicado mes y año, el perito en topografía designado por la parte actora presentó certificados médicos expedidos por un profesionista egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, el cual cuenta con cédula profesional y que hace constar que atendió al perito de mérito, quien presentó el procedimiento denominado dengue clásico y fue dado de alta hasta el 21 de marzo de 2018, lo cual resulta jurídicamente suficiente para acreditar la inexistencia de una inasistencia justificada. Lo anterior implica que la justificación del perito fue realizada dentro del término legal y por ende debió tenerse por justificada su inasistencia para presentarse o para protestar el cargo. Consecuentemente,
también fue indebido que a través del proveído de 2 de abril de 2018 se hiciera efectivo el apercibimiento en el sentido de que únicamente se tendría en cuenta el dictamen del perito de la autoridad demandada, ya que no se le concedió al actor la prórroga que tenía derecho el perito de su intención, trascendiendo injustificadamente a una falta de integración colegiada de la señalada pericial en detrimento de los intereses del oferente. Lo anterior también resultó un obstáculo para el actor en cuanto a su pretensión de acreditar la identidad del predio denominado respecto de los inmuebles que fueron objeto de expropiación, ya que el dictamen presentado por el perito de la parte demandada concluyó la ausencia de dicha identidad en similares términos a los que fueron plasmados en el oficio, señalado como acto impugnado. En razón de lo hasta aquí expuesto, derivado de una violación procesal apuntada y en cumplimiento al punto tercero del considerando sexto de la ejecutoria de amparo directo administrativo 195/2020, se ordena la reposición del procedimiento en el expediente 19 cuarta sala 17 para el único efecto de que el magistrado de la cuarta sala de este tribunal revoque el auto de 2 de abril de 2018 en el apartado que se hizo efectivo el apercibimiento consistente en que el desahogo de la prueba pericial topográfica únicamente se tendría en cuenta el dictamen del perito de la autoridad demandada, ya que ante esa forma de ordenar el desahogo del mencionado medio de prueba se le concedió al actor la prórroga no se le concedió al actor la prórroga a que tenía derecho el perito de su intención, trascendiendo injustificadamente a una falta de integración colegiada de la señalada pericial en detrimento de los intereses del oferente, así como de la pretensión de acreditar la identidad del predio materia del conflicto. En ese sentido, el magistrado acuo deberá, en términos del artículo 91, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, requerir nuevamente al perito en topografía de la parte actora para que dentro del plazo de 3 días manifieste si acepta o no el cargo conferido y en su caso proteste su desempeño. Hecho que sea, continúe con el desahogo del señalado medio de convicción como en derecho proceda, esto en cumplimiento al punto cuarto del considerando sexto de la ejecutoria de amparo administrativo número 195/2020. Una vez que concluya el desahogo colegiado de la indicada prueba pericial en materia de topografía, el magistrado de la cuarta sala deberá de resolver nuevamente la litis del proceso con plenitud de jurisdicción en cumplimiento al punto quinto del considerando sexto de la ejecutoria de amparo directo administrativo número 195/2020. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 300/19 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 391, listado como 9º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este punto del orden del día corresponde al TOCA 391/20, interpuesto por la secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao, de la Victoria, Guanajuato, parte demandada, en contra del acuerdo emitido el 10 de noviembre de 2020 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1821, segunda sala, 20. Como antecedentes del asunto, relato que el 10 de noviembre de 2020 la segunda sala emitió acuerdo donde concluyó que las autoridades demandadas no contestaron la demanda en tiempo y forma legal. Inconforme con la determinación del magistrado, las demandadas promovieron recurso de reclamación
El agravio, donde el recurrente expone que rindió su contestación en tiempo y forma, es infundado atento a lo siguiente. Acorde a lo previsto por el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la representación de las autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos otorguen esa atribución. Por tanto, si la instancia que fue señalada como demandada en el proceso administrativo de origen fue la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, correspondía al titular de ese órgano colegiado la representación del proceso. La representación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, corresponde al presidente municipal, tal y como lo señala el numeral 211 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. Así las cosas, quien se encuentra facultado para acudir a proceso en representación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, es el presidente municipal. De ahí que la sala haya actuado apegada a derecho cuando concluyó que no se podía tener por contestada la demanda si era la secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, quien acudía a juicio a nombre del órgano colegiado. No es óbice concluir lo anterior que la autoridad argumente que los titulares de los órganos de administración pueden ser suplidos en su representación, ya que dicha suplencia debe emanar de la propia ley o reglamento correspondiente, y los artículos que la autoridad señala en su recurso, como son el 212 y 214 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, no señalan que la secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Silao de la Victoria, Guanajuato, pueda suplir en el juicio al titular de dicho órgano colegiado. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 391 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Siendo esta la última ponencia del orden del día, en virtud de que se retiró el recurso de apelación SEAG 6/20. Y continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informo como primer asunto general que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, en caso de ser de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica, sírvanse manifestarlo.
Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la opinión jurídica. Cuarta sala, a favor del sentido de la propuesta de la opinión jurídica. Sala especializada, a favor de la opinión jurídica. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para su oportuna remisión al Congreso del Estado con el segundo asunto general. Perdón. Continuando con el segundo asunto general, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Como segundo y último asunto general, informo que fue promovida una excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1125 del 2019, suscrita por la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este punto? No existiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del pleno número 14 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 10:36. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan ustedes un excelente día. Igualmente. Igualmente, buen día.